Y bueno, pues lo que vamos a realizar hoy es pues una visión sobre todo de la actividad diaria del servicio de dietética para conocer la importancia dentro de la alimentación hospitalaria. Bueno, yo creo que debo agradecer a Lucio por el capote tan importante que nos ha echado, a los dietistas, al servicio de dietética, un poco para introducirme pues en nuestra importancia de nuestra labor. Vamos a hablar un poquito de los aspectos generales, de dónde está ubicado el servicio de dietética dentro de la alimentación hospitalaria y sobre todo vamos a profundizar un poco en la herramienta del día a día que tenemos para realizar nuestra actividad, que es el código de dietas, ¿no? Y la importancia de tener un lenguaje común, como adelantaba Ángel. Las características, también vamos a hablar de las características de las principales dietas, de las dietas más usadas, un poco para que, bueno, yo sé que sobre todo veo que el público asistente mayoritariamente son dietistas, nutricionistas, pero también veo que muchos de ustedes pues son de otros sectores, por tanto vamos a hablar un poquito de cada tipo de dietas. Vamos también a irnos de viaje con una dieta, ¿no? Desde cuando lo prescribe el facultativo hasta que llega al paciente, y nos vamos a ir de viaje con ella para ver pues por todo el personal y por todos los puntos de control que lleva una dieta. Y por último vamos a hablar un poquito pues eso del control de calidad que debemos de tener, sobre todo no pues por normas de calidad pues que debemos de cumplir unos estándares, sino de ir mejorando y de pedirnos perfección, sobre todo para intentar pues desvincular ese concepto de alimentación hospitalaria de la comida, de cuando voy al hospital, buf, qué pesadez, ¿no? Que tengo que comer la comida hospitalaria. Bueno, como han adelantado todos los ponentes, ya lo tenemos muy claro que la restauración hospitalaria es la encargada de elaborar y distribuir las comidas para los pacientes ingresados. ¿Con qué función? Pues con el objetivo de sobre todo cubrir las necesidades fisiológicas, es decir, las de apetito, energía y las hedónicas, es decir, la capacidad de placer que nos produce la comida. Pero también debe cubrir las necesidades nutricionales, es decir, aquí entra la labor, como hemos comentado los anteriores ponentes, del soporte nutricional del paciente y por tanto debe estar individualizado, dependiendo de las características fisiopatológicas de cada paciente. Por tanto, el servicio de dietética será el servicio encargado de diseñar un sistema que tenga las múltiples dietas con las múltiples combinaciones para cubrir todas esas necesidades nutricionales y particularidades de todos los pacientes, además de diseñar, velar por su correcto funcionamiento, que ya veremos que es algo complejo todo el proceso. Bueno, ¿quién va a hacer mejor esto? Pues como hemos dicho, el servicio de dietética. ¿Por qué? Porque el servicio de dietética van a estar los profesionales que tienen los conocimientos en esta ciencia que se encarga de, mediante la combinación de los alimentos, recuperar y preservar el estado de salud de las personas, adecuado a su estado fisiológico. Y cuando hablamos de enfermedad, hablamos del concepto de dietoterapia, es decir, cuando vamos a adecuarlo para mejorar el estado nutricional. Por tanto, es un tratamiento más, es el concepto que quiero hablar, es un tratamiento más dentro del soporte médico del paciente. Y desvincular el concepto de dieta, sobre todo para las personas que no pertenecen a nuestro ámbito profesional, es decir, vamos a desvincular el concepto de dieta y también para que nosotros los profesionales sepamos lanzar este mensaje al paciente, es decir, vamos a desvincular el concepto de dieta a plan alimentario de adelgazamiento, ¿no? Estoy a dieta, no, la dieta sería cualquier plan alimentario adecuado que contiene aquellas cantidades apropiadas de los nutrientes para cubrir las necesidades y mantener o preservar el estado de salud o de la colectividad. Los objetivos que tiene nuestro servicio, el servicio de dietética, serán velar por la correcta y óptima alimentación de todos los usuarios del hospital, aplicando los conocimientos científicos de la dietoterapia, además de respetar todos los aspectos sociológicos, gastronómicos y económicos, adecuándolo al máximo nivel de satisfacción del usuario y, por qué no decirlo, también dentro de los recursos que tenemos. ¿Por qué tenemos que unificar el nivel científico, la calidad nutricional y la calidad gastronómica? Pues porque no existe ninguna dieta ideal y bien diseñada, sino es aquella dieta que se va a tomar el paciente.
El servicio de dietética tiene diferentes funciones, vamos a separarlas en algunas líneas de actuación. Podemos hablar de las funciones a nivel técnico y de gestión. Será que el servicio de dietética el encargado de realizar y elaborar el código de dietas, que vamos a explicar más adelante. Va a planificar y va a evaluar periódicamente estos menús de las diversas dietas a unos costes razonables con las materias primas y los recursos humanos de cada hospital y materiales, por tanto en colaboración con hostelería y gestión. Vamos a ser los encargados de diseñar esas recomendaciones a la alta hospitalaria que hablábamos en las anteriores ponencias, que tienen mucha importancia, es decir, cuando el paciente sale del hospital es porque sale porque le hemos hecho lo suficiente para que pueda seguir su tratamiento en casa, es decir, no dejemos aparte el tratamiento nutricional que hemos dicho que es parte del tratamiento médico del paciente para su recuperación. Y también vamos a realizar ese control de calidad de nuestro propio servicio interno mediante las encuestas de satisfacción. A nivel asistencial, el servicio de dietética con su personal va a realizar el control de la administración de la dieta prescrita, es decir, que realmente en la bandeja del paciente llegue lo que se ha prescrito, adecuado a la dieta prescrita. Vamos a realizar también desde el servicio de dietética el seguimiento de los pacientes con dietoterapia, con nuestros compañeros de la unidad de nutrición y sobre todo en el carácter de las dietas individualizadas. Somos los que vamos a ir a pie de cama, como ha comentado Carmen, a preguntar realmente qué necesita y qué es lo que le apetece a este paciente dentro de nuestras posibilidades y de su patología. Y también somos los encargados realmente de autorizar la petición de los cambios de dieta, es decir, si en un momento dado un paciente desde la planta se nos pide un cambio de dieta, pues que sea razonable y adecuado a la patología, como especialistas que somos, para decir si podemos incluir ese alimento o debemos cambiarlo o no. Además, también otra función que, bueno, pues idealmente hablamos siempre de que tengamos esa ayuda de la administración y podamos llegar a todas estas funciones, lo ideal sería que un servicio de dietética pudiera realizar una explicación de esa dieta prescrita al paciente o a los cuidadores durante la estancia hospitalaria y el alta, es decir, realmente para dar la importancia que tiene como tratamiento nutricional, como ha dicho Carmen, a lo mejor directamente pues a la entrada del hospital, a la entrada al ingreso, dentro de esa explicación de todos los tratamientos y seguimientos que le van a realizar en el hospital, la importancia que tiene que el paciente se nutra adecuadamente. A nivel docente es importante que el servicio de dietética sea el encargado de formar al resto de profesionales implicados, a los médicos en la prescripción, tanto enfermería con la administración y en la realización de un emplatado adecuado. ¿Mediante qué? Pues mediante una información adecuada del código de dietas, pues dando la educación, la formación adecuada de las dietas que tenemos a nuestra disposición, de su nomenclatura para no equivocarnos, de sus indicaciones y también del sistema de petición. Lo ideal es que haya un sistema informático ya en la era que vivimos en el siglo XXI y por tanto que todo el personal implicado sea que es fácil pedir una dieta o llamar directamente el recurso que tiene de llamar a la unidad de nutrición. Y también debemos de formar en los procesos culinarios, es decir, nosotros no formar, sino dar la importancia nutricional de esos procesos culinarios que hacen nuestros cocineros, por ejemplo, pues también hacia los pinches, es decir, muchas veces llegas a la cinta de emplatado y ves que un pinche, bueno, pues da igual si pongo un poquito más de ración o menos, no da igual, ¿no? Porque a lo mejor un enfermo renal depende exactamente de esa cantidad de proteínas, entonces, o un enfermo cardiópata es muy importante que este alimento o este plato no tenga tanta grasa, sí, a lo mejor está más rico, pero es importante, ¿no? Entonces debemos de darle la importancia nutricional de los procesos culinarios. ¿Dónde va a estar ubicado el servicio de dietética? Bueno, pues como nos han adelantado, lo normal es que esté dentro de la unidad de nutrición clínica y dietética, por el sentido, pero muchas veces, como hemos visto en el artículo de Villarino, es decir, el servicio de dietética está dentro de la externalización o de la empresa adjudicataria, porque no todos los hospitales lamentablemente van a tener unidades de nutrición y generalmente sí de dietética, pero la lleva la empresa adjudicataria de la alimentación. ¿Dónde suele estar ubicado? Pues lo más lógico es que esté cerca de cocina, por lo que hemos dicho, pues tenemos que ir a cocina, controlar el emplatado y también que tenga una vía buena de acceso al resto del hospital.
¿Cuál sería el equipo profesional que debe llevar la cartera, o sea, la plantilla de un servicio de dietética? Pues por supuesto apoyado con el equipo de nutrición, médicos y enfermeras nutricionistas, que son los que realmente conocen la evolución de los pacientes ingresados en su soporte nutricional, pero la base, como hemos dicho, deberían ser dietistas nutricionistas, ¿no? Que serían la formación, el personal formado previamente, pues con una carrera universitaria o pues en las características de dietoterapia, ¿no? Como ha dicho Lucio, pues que no sea, que esta formación no sea por años de antigüedad o otras características que están cubriendo estos puestos. Y también los técnicos en nutrición y dietética, por supuesto, con el control de cinta emplatado. Y bueno, pues también pedir mis disculpas a Ángel, pues que el bromatólogo ya hemos visto anteriormente que debería formar parte para todas las funciones que ha dicho anteriormente de este equipo. Entonces vamos a hablar de nuestra herramienta principal, lo que es un código de dietas. Realmente, a esta palabra, ¿qué lleva? Pues el código de dietas sería nuestro documento oficial, es decir, que recoge todas aquellas dietas de uso más habitual en nuestro centro, con la finalidad de que la petición y su puesta en práctica sean entendidas fácilmente por todas las personas responsables de la alimentación del paciente. Es decir, un lenguaje común. ¿De qué va a depender que un código de dieta sea diferente a otro? Bueno, pues sí, idealmente a lo mejor, debido a la globalización, también de cambios de personal de centros y otros, podríamos tener un código de dietas, como ha dicho Ángel, general, pero se aboga más porque sea particularidad de cada centro, porque no todos los centros tienen las mismas necesidades. Es decir, a la hora de diseñar un código de dietas vamos a tener en cuenta qué tipo de actividad clínica se hace. Por ejemplo, no es lo mismo realizar un código de dietas para una residencia geriátrica como para un hospital pues infantil, maternal o de traumatología, así como un hospital general que tiene muchas más intervenciones. Entonces, ese código de dietas debe estar un poco personalizado, en función también al número de residentes y una cosa muy importante, a la estancia media, que esa nos va a indicar un poco, nos va a orientar sobre el ciclo que voy a utilizar para realizar los menús. Y la zona de ubicación geográfica, es decir, si estoy en una zona pues que tiene unas culturas gastronómicas, pues voy a intentar adaptarlo. Otros aspectos a tener en cuenta, pues por supuesto la situación de la unidad, si existe servicio de dietética, si existen, qué profesionales están detrás de esos códigos de dietas para poder hacerlo pues más exhaustivo o menos exhaustivo, y también a nivel tecnológico, pues que si está todo informatizado, de las instalaciones, del tipo de cocina y de los presupuestos. Por supuesto, aquí hay que contar con la vía administrativa y con la gestión del hospital para que todo esto pueda ser llevado a cabo dentro de la mayor idoneidad posible. Código de dietas, ¿por qué código? Porque lo que estamos haciendo es codificar las dietas más habituales, es decir, vamos a poner nombre, vamos a utilizar unas nomenclaturas que simplifiquen y hagan más fácil el trabajo, es decir, llamarlas de una manera rápida a la dieta a todo el mundo en el mismo lenguaje. Lo que no podemos hacer a lo mejor es decir a una dieta renal y que a lo mejor luego haya diferentes, no póngame usted una dieta renal, no, pues que a lo mejor hay diferentes dietas renales, ¿no? Entonces vamos a llamarlas de una manera que no nos podamos equivocar. Por ejemplo, lo recomendable es la nomenclatura realizarla de acuerdo al valor nutricional que hemos modificado o a la patología para la que va a servir, para que rápidamente la asociemos a ese tipo de dieta. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una nomenclatura para unas dietas modificadas en consistencia que van a ir por fases, como para un posoperatorio, podemos utilizar la nomenclatura, esto es un ejemplo, C1, C2, C3, ¿no? Que nos da idea de la nomenclatura y de la fase en la que nos encontramos. Este lenguaje sí que abogo y lanzo pues una idea que sí que creo como profesional que deberíamos utilizar todos el mismo lenguaje y llamarlas a nivel global todos igual para que no haya este tipo de confusiones. Actualmente no existe ningún documento y por tanto cada centro es el responsable de llamar a sus dietas de la manera que más adecuada y eficaz considere. Un código de dietas, por tanto, va a empezar con un documento que vamos a tener una parte introductoria que nos va a dar un esquema de todas las dietas que tenemos a nuestra disposición. Van a tener primero el código, el nombre extenso de la dieta, las características y las patologías para las que está indicadas. Debemos presentar todas las dietas para que de un simple vistazo un personal nuevo, una persona que dude que sea responsable del servicio de alimentación de ese paciente, sepa que está poniendo adecuadamente o prescribiendo adecuadamente esta dieta.
Posteriormente, después de este esquema, cada dieta va a ir amplificada con los menús que van a ponerse cada día. Vamos a elegir un ciclo. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de un ciclo de 14 días y tenemos el ejemplo de una dieta basal en el cual tiene elección de menú. Por eso veis tantos platos que la paciente podría elegir un primero, de entre dos primeros, 2 segundos y postre. Posteriormente, el código de dietas, después de este menú, debería llevar la valoración nutricional, por ejemplo cualitativa, a nivel de grupos de alimentos y cuantitativa a nivel de macronutrientes. Por tanto, todo esto es una labor que vemos en ese documento, pero es un trabajo muy extenso que requiere de muchos conocimientos y por tanto es una parte importante del trabajo del servicio de dietética. ¿Cómo vamos a elaborar un código de dietas nuevo? Bueno, pues la primera fase de elaboración, cuando vamos a empezar a hacer un código de dietas para un centro nuevo, sería realizarla dentro de la comisión de alimentación. Como ha dicho Carmen Gómez Candela, en esta comisión van a estar representados todas las personas responsables de la alimentación de nuestros pacientes, de la gestión y de la puesta en práctica en cocina de los menús. Por tanto, vamos a empezar dentro de esta comisión de alimentación a decidir qué tipo de dietas a incluir, dependiendo de las necesidades de nuestro centro, a decidir la codificación o nomenclatura de nuestras dietas y también la valoración del ciclo, por ejemplo 7, 14 o la que nos parezca más adecuado a las características de nuestros pacientes. ¿Para qué? Para que la rotabilidad de los menús que anteriormente hemos dicho prevenga la repetición de los platos, como ha dicho nuestra asistente, que existen pacientes que están mucho tiempo ingresados. Entonces vamos a intentar con estos ciclos abreviar un poco el trabajo en cocina, saber qué tenemos que hacer y un poco la gestión y la planificación de compras, pero que el paciente no note una repetición o una monotonía. Después, una vez ya hecho esa fase previa, el servicio de dietética ya entraría a elaborar una plantilla básica de menú basal por grupos de alimentos, es decir, pues vamos a poner lunes ensalada con pasta, vamos a hablar de grupos genéricos, verduras, pasta, carne y legumbres, ¿no? Entonces vamos a hacer lo que es la plantilla. Una vez que tengamos la plantilla, se hacen los menús, se convierten en platos. Pues este trabajo es muy importante que se haga dúo a dúo con cocina y por tanto igual alego otra vez a que los dietistas y cocineros deben ser pues un equipo para poder conseguir llevar a buen puerto todo este trabajo. La dieta basal, la ideal es que se haga con una elección de menú, 2 primeros, 2 segundos y que cambie por estación, es decir, que haya, por ejemplo, un menú, un código de dietas adaptado al menú de invierno o al menú de estación fría, que suele ser otoño-invierno, y al de estación caliente, primavera-verano. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, muchas veces el momento de la comida es un momento para los pacientes de puesta otra vez de contacto con el exterior, ¿no? Con la realidad y con el placer de la vida. Entonces debemos dejar que este momento represente un poco a la ubicación. Hay personas que se tienen a lo mejor 8 meses, como ha dicho, ingresados, pero bueno, sí a lo mejor bastante tiempo y deben tener una relación con el exterior y la comida nos va a servir para ello. Posteriormente, una vez realizado el menú basal, lo que vamos a hacer es intentar combinar estas dos dentro de las opciones que tiene el menú basal para convertir en un menú único, sin elección, para el resto de dietas terapéuticas. Esta elección de menú, como veis, entonces lo que nos va a hacer inicialmente es elaborar más platos, pero finalmente dentro de esa gama de platos vamos a conseguir obtener todas los menús de las dietas terapéuticas. Luego, posteriormente, la fase también más importante es, una vez que tenemos este documento, difundirlo. Difundirlo como hemos dicho, mediante formación a todo el personal implicado y por una publicación en papel o en formato digital para que siempre esté disponible. Y posteriormente, este código de dietas debe ser dinámico, es decir, debe estar en contacto de renovación mediante revisiones periódicas por los sistemas de control que vamos a hablar a posterior. Por tanto, en conclusión, no existe ningún código de dietas universal, sino que hay múltiples y adaptados a las necesidades de cada centro. Deberíamos globalizar conceptos, sí, pero siempre individualizarlo al centro.
Hablando de las principales dietas, pues vamos a hablar de la dieta basal. Hemos dicho que casi un 90% de los pacientes están con soporte nutricional oral mediante dieta, ¿no? Pero, por tanto, esa es la importancia de nuestro trabajo, pero únicamente alrededor del 20% están con dieta basal. Bueno, pero hemos dicho que este es el trabajo base para que salgan todas las dietas terapéuticas. Por tanto, las características de la dieta basal serían únicamente para esos individuos sin necesidades dietéticas terapéuticas con una actividad o gasto ligero. Entonces, viendo un poco lo que ha dicho Carmen, que ningún paciente lógicamente va a tener unas necesidades energéticas básicas, porque ya simplemente el proceso de la patología de base va a tener un incremento en las necesidades energéticas. Por tanto, esta dieta basal pues se utiliza en muy poquitas ocasiones, como puede ser pues a lo mejor que va a hacerse alguna prueba o en maternidad, etcétera. El objetivo va a ser cubrir las necesidades nutricionales medias para la situación fisiológica, y sus características medias pues suelen rondar unas 2000 kilocalorías y una distribución de macronutrientes equilibrada. Es muy importante que esta dieta basal cumpla el patrón de una persona en su domicilio, por ejemplo, con el mantenimiento de las 5 comidas al día, no que por facilidad y recursos del hospital directamente la persona que entre y coma simplemente desayuno, comida y cena. Por tanto, como hemos dicho, el mayor problema de nuestros pacientes es la anorexia, pues si ponemos 3 comidas al día nos va a dificultar mucho que esas personas ingieran alimentos. Adaptándolo a las costumbres, por ejemplo, como adaptándolo a la dieta mediterránea. Muchos de ustedes habrán escuchado la noticia de que los hospitales de Madrid han incluido un desayuno mediterráneo. Entonces es importante que adaptemos a las costumbres gastronómicas que tenemos, y por tanto, como he dicho anteriormente, es importante que la dieta basal se adapte a la estacionalidad del menú y tenga elección. Y todo esto va a mejorar la aceptación del menú y servirá de base, como he dicho, para las diferentes combinaciones del código. Aquí tendríamos un ejemplo de un menú de una dieta basal, en el cual, por ejemplo, un primer plato que es muy de estación fría, como una sopa de cocido, se podría cambiar por un plato de verano, como puede ser gazpacho, gazpachuelo. Y por tanto, dentro del mismo menú, simplemente haciendo pequeños cambios en los platos que veamos muy de una estación a otra, vamos a convertirlo en 2 menús. La elección de menú se suele llevar a cabo, como muchos de ustedes pues lo habrán vivido o conocen, con una hojita que se pasa al paciente para que sea él el que decida lo que va a tomar al día siguiente. Todo esto se codificará mediante sistemas informáticos y llegará al servicio de dietética y de cocina para planificar las comidas del día siguiente. La dieta absoluta es aquella dieta que realmente pues no existe, ¿no? Porque es el ayuno. La dieta absoluta es cuando no se introduce nada de alimento por la boca y se hace una reposición hidrosalina. Por tanto, aquí el máximo exponente de lo que es el concepto que quería comentaros de dieta incompleta. La dieta incompleta sería aquella que no tiene no cubre las necesidades energéticas. La dieta de urgencias es una dieta muy útil, ya que sería una dieta de seguridad, es decir, es una dieta con una consistencia blanda, baja en azúcares y en grasa. ¿Para qué? Para que sea una dieta que se ponga y no produzca, en principio, ninguna intolerancia alimentaria a nivel patológico, no alérgico. ¿Dónde se va a realizar? Pues en adultos con situaciones específicas que van a acudir a urgencias al hospital para hacerse algunas pruebas, no sabemos qué patología tienen y le vamos a poner esta dieta, o previa a la prescripción dietética por el médico cuando ingresa una persona en planta y llega la hora de la comida. Las dietas codificadas ya serían aquellas dietas de uso más habitual, las dietas terapéuticas de uso más habitual. Normalmente se hace una distribución, depende de las modificaciones que hagamos, como en consistencia, progresión posoperatoria, fibra, proteínas, control metabólico. Vamos a pasar a hablar de las dietas de modificación de consistencia. Tendríamos a la dieta blanda, que sería simplemente coger la opción del menú basal, que más blandito sea, para que se realice en pacientes con alteraciones de masticación que no requieran otras dietas terapéuticas, ¿vale? Y por tanto no es una dieta de inicio posoperatorio como muchas personas pueden pensar.
La dieta blanda del anciano es exactamente la misma, pero con alimentos de preferencia para población anciana, y aquí ya entramos a algo más patológico, la dieta ORL, que es una dieta de fácil masticación y deglución, pero con textura homogénea, para evitar disgregaciones. Aquí lo vamos a utilizar para alteraciones de la deglución, mecánicas y neurológicas leves. La dieta Turmis sería exactamente una dieta como la dieta basal, pero lo vamos a pasar a triturado. ¿Qué problema existe? Que cuando pasamos a triturado un alimento normal vamos a diluir, por tanto un paciente que tenga poco apetito, anorexia, vamos a hacer que vaya a comer mucha menos densidad energética. Por tanto, en muchas ocasiones, en muchos hospitales se ha pasado a utilizar los triturados comerciales que tienen una composición nutricional estándar. Bueno, ¿os parece bien? Paso un poquito las dietas y vamos un poco al final. Bueno, habéis visto toda la variedad de dietas que existen y las dietas especiales, que ya no estarían codificadas, pero serían de uso también con fácil petición en el hospital. Por ejemplo, hay que tener en cuenta grupos poblacionales como la dieta norteafricana, que sería para pacientes, por ejemplo, musulmanes, que sería una dieta exenta en carne de cerdo, o también podemos ofrecer una opción de dieta ovo-lácteo-vegetariana para pacientes pues vegetarianos. Las dietas individuales serían aquellas dietas no codificadas que se reservan para prescripciones muy complejas, para situaciones de grave aversión o rechazo a los alimentos, para pacientes con patologías múltiples que no se ajustan a ninguna dieta y credos o prácticas incompatibles con la programación habitual de las dietas. Y sobre todo para casos de anorexia intensa, pues de cualquier origen, como estancias muy largas hospitalarias o procesos oncológicos. Es importante también que el servicio de dietética, en conjunto con el servicio de cocina, realicemos un recetario y fichas de platos. ¿Para qué? Pues en resumen, para mantener la calidad constante de los platos y un control sobre los pedidos. Aquí vamos a tener pues todos los ingredientes, el proceso de elaboración y la valoración nutricional, para que así todo el personal de cocina realice exactamente el mismo plato con las mismas características. Vamos a hablar un poquito del viaje de una dieta, ya no me extiendo mucho más, para que veáis, pues bueno, cuando llega el paciente realmente ingresado, va a ser el médico, el prescripción de la dieta. Dentro del tratamiento médico debería prescribir la dieta, ¿vale? El equipo sanitario, el médico de enfermería, van a pasarlo a un sistema informático. En el caso de diseño individual, pues pasarán los dietistas, previo consulta al servicio de nutrición, para que una vez así llega al servicio de dietética, donde el personal de dietética va a recibirlo. Normalmente saca unas etiquetas en las cuales viene el menú y se suelen repasar pues los cambios de menú más importantes. ¿Para qué? Para que cuando el cocinero igualmente, teniendo la prescripción, sepa cuánto más o menos deben elaborar de cada plato, y finalmente en la cinta de emplatado se realice un control en las bandejas de los alimentos adecuados para esta dieta y llegue realmente al paciente. Aquí entra en labor también el servicio de informática, mantenimiento y por tanto también, y como hemos dicho, los bromatólogos para la seguridad alimentaria. En las encuestas de satisfacción, ya acabo con esto, pues deberíamos realizarlas desde el servicio de dietética 1 o 2 veces al año. ¿Por qué? Porque además de cubrir las necesidades nutricionales, como hemos dicho, es necesidad de renovación para la aceptación individual y colectiva, para cubrir los aspectos hedónicos de la dieta. Hay dos maneras, normalmente utilizamos 2 maneras de hacerlo: el control de residuos, para evaluar pues el comensal está comiendo el 75, el 50 o el 100%. ¿Cuál sería el sesgo? Pues que realmente muchas veces reciben los pacientes alimentos del exterior, o también el acompañante se toma la comida. Entonces tenemos que tener en cuenta ese sesgo. O mediante encuestas de satisfacción, que bueno, pues también cuando recibimos resultados no positivos tenemos que pensar que bueno, que el sesgo muchas veces es porque la población geriátrica tiene mucho rechazo a los cambios de dieta, o porque tampoco el personal sanitario ha explicado bien la importancia de esta dieta. Así que muchas gracias por vuestra atención y perdonad la demora.